Hola, bienvenidos a 6x6. Yo soy Justin. Me da mucho gusto empezar esta serie de 6 semanas que estamos llamando Fe más que. Son 6 diferentes temas. Todos van a empezar con esta comparación o esta introducción, fe más que algo. Y vamos a estar hablando de diferentes conceptos que a veces tenemos, yo creo que todos hemos tenido en algún momento, acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, y ver si realmente estamos entendiendo al 100 lo que Dios quiere decir con esos términos o con esos conceptos. Y creo que vamos a disfrutar mucho el tiempo. Vamos a tener diferentes maestros, diferentes, no sé cómo llamarlos, predicadores cada semana, y también los domingos. Entonces van a ser en total 6 semanas y cada semana con un tema diferente. Entonces, bienvenidos. La idea es que yo voy a hablar un rato, unos 10 o 15 minutos, y ya después, si quieren platicar esto en su grupo, pueden hacerlo y tener un tiempo también de convivencia, como les parezca bien. Pero voy a hablar del tema fe más que un lugar. Fe más que un lugar. Y quiero hablar un poquito acerca del concepto que a veces tenemos de la iglesia o de la religión, como ya mencioné, o incluso la idea de Dios. ¿Cómo a veces esto lo relacionamos demasiado con un lugar, con un edificio, con una iglesia local, con un logotipo, con un nombre, a veces con un pastor? Y no digo que sea algo malo el pensar en la fe y relacionarlo con un lugar. Todos los domingos tenemos reuniones, entonces creo que es muy lógico, muy normal entender, cuando pensamos en Dios, entender hasta cierto punto que hay lugares donde podemos ir y aprender acerca de Dios, o conocer un poco más de Dios, o conocer a más personas que también están aprendiendo de Dios. Pero creo que sería un error, y yo creo que también pues vas a estar de acuerdo, el decir que Dios solamente está en un lugar y que tenemos que ir a algún lugar para poder conocerlo. Creo que esto ya sería exagerar mucho la importancia de un lugar. Dios es infinito, Él está en todas partes, Él es más allá que el tiempo, más allá que la geografía, que el espacio. Entonces, limitarlo a un espacio o a un punto de, no sé, un lugar específico o incluso una forma de pensar, es un poco arrogante, yo diría, un poco, pues, no realista, creer que podemos tomar a un Dios infinito y reducirlo a solamente un punto geográfico o algo así. Quiero leer Juan 4, un pasaje aquí, y después hacer unos comentarios. Voy a ser breve. Esta historia es muy larga, no voy a leer todo, te lo dejo de tarea. Es Juan 4, es la historia de la mujer samaritana, tal vez lo has escuchado, y desde hace un buen tiempo he estado estudiando mucho este tema, este pasaje, y me fascina, la verdad me fascina mucho, porque veo aquí una persona, la mujer samaritana, cómo ella aprendió en cuestión de minutos o tal vez horas que estaba platicando con Jesús, cómo tuvo un cambio dramático en su forma de mirar a Dios y de conocer a Dios, y el efecto que eso tuvo en su vida después. Entonces voy a leer empezando con versículo 16. Dice: Señor, hablando ella con él, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y esto fue justo después, si conoces la historia, de que él le dijo a ella que había tenido 5 esposos y que estaba con alguien que no era su esposo. Entonces ella como reaccionó y dijo: wow, pues obvio, eres un profeta, ¿no? Como que tú sabes cosas que nadie más sabría de mí. Y luego ella empieza con preguntas teológicas que me sorprende. Dice: nuestros antepasados adoraron en este monte. Y está hablando de una montaña que estaba detrás de ella, que se llamaba el monte Gerizim. Era una montaña muy importante para los samaritanos. Ella dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran, lo va a repetir, dice, lo deben hacer en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, responde la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Esta es la primera vez en la Biblia que Jesús reveló a alguien que era el Mesías. Entonces, impactante que fue con una mujer samaritana, tal vez alguien que la sociedad no hubiera tomado mucho en cuenta. Pero ella entendió
hablando con él, entendió muy rápido que él era diferente a las demás personas. Entonces le hace esta pregunta que para ella era como la pregunta más importante, porque los judíos y los samaritanos habían peleado literal durante como 700 años acerca de dónde se tenía que adorar a Dios, si en Jerusalén o si en este monte que ella estaba mencionando. Llevaban cientos de años peleando a tal grado que en una ocasión los judíos fueron y destruyeron el templo con su ejército de los samaritanos. Fue toda una polémica y un racismo literal que existía entre ellos durante muchos siglos. Y Jesús, en vez de decir que ella tenía la razón o que los judíos tenían la razón, solamente dice, mira, la salvación viene de los judíos, porque él era judío y estaba hablando de sí mismo. Y luego le dice, mira, la verdad es que no es en un lugar, es en espíritu y en verdad que hay que adorar a Dios. Y vamos a orar, ya empezamos, pero vamos a orar para iniciar este tiempo y luego quiero hablar un poquito brevemente acerca de qué significa esta frase. Dios, gracias por tu amor, gracias por este tiempo juntos, por la habilidad que tenemos, el privilegio que tenemos de servirte, de acercarnos a ti, Señor, en cada momento donde estemos. Oramos hoy por realmente una fresca revelación de quién eres y de dónde estás y que podamos depender de ti y confiar en ti en cada momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues no quiero alargar muchísimo en hablar de esto, pero hace algunos años mis suegros tenían una casa que llamamos The Family House, la casa familiar, porque era una casa muy grande, muy vieja, muy maltratada, realmente, la compraron barata, pero mi suegro, como sabe literal de todo, la fue remodelando a través de los años y terminó siendo una casa bonita y muy, muy grande. Entonces, cada Navidad, en diferentes ocasiones, no cada Navidad, pero como cada 2 años, intentábamos reunirnos ahí, toda la familia de mi esposa, que son 3 hermanos, y los esposos o esposas, y todos los sobrinos y mis hijos. Entonces éramos en total como 20 personas. Y mis hijos crecieron visitando esa casa, y también mis sobrinos, y hasta la fecha hablamos de esa family house, de esa casa familiar. Ya no la tienen, la vendieron hace algunos años. Y recuerdo la tristeza que todos sintieron cuando se vendió esa casa, porque en especial para los nietos, para mis sobrinos y mis hijos, porque desde chiquitos, Navidad, Año Nuevo, a veces en vacaciones, en verano, en invierno, íbamos ahí cuando podíamos y disfrutaban muchísimo del tiempo que pasaban ahí con mis suegros, con nosotros, con los tíos, con los primos. Fueron años y años y años de estar disfrutando una relación y un nivel de compañía, de intimidad, de diversión juntos. Y cuando se vendió la casa, recuerdo que algunos de los nietos, de mis sobrinos y mis hijos también, decían, y entonces, como casi dando por hecho que la Navidad no iba a existir. O sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar? Ya no hay lugar para todos. Y es verdad, porque somos muchos y ya todos están más grandes. Entonces antes se dormían todos en el piso, ya ahorita no, y la mayoría son adultos, entonces sería imposible vernos en una casa. Ya cuando nos vemos es tal vez en la sala de una casa y luego cada quien va a su hotel o a otro lugar porque ya no cabemos. Pero lo que voy es que este lugar llegó a identificarse para mis hijos como la casa de los abuelos, la casa donde disfrutamos la Navidad. Y tuvieron que ajustar su forma de pensar cuando la casa ya no existía. Y tuvieron que entender, mientras iban creciendo, que la familia y la diversión y la Navidad no es un lugar, es una experiencia, y es una experiencia entre todos. Obviamente ya están más grandes y ya no les cuesta tanto trabajo, pero todavía recordamos con mucho cariño esa casa y está bien. O sea, la casa nos dio muchos buenos recuerdos. Yo creo que es así también con la iglesia, o incluso con ciertos momentos o encuentros que hemos tenido en el pasado, que podemos identificar y decir, esto es bello, esto que viví es importante, es parte de mi jornada, de mi crecimiento, pero entender que en sí eso no es toda mi relación con Dios. Por eso estamos diciendo que la fe es más que un lugar. Incluye un lugar, más bien incluye muchos lugares. Los lugares donde te encuentres con Dios. Para mi esposa, es en la playa, literal, se encuentra con Dios en la playa. Por ella estaríamos cada fin de semana en la playa, y a mí también nos encanta, sentimos más cerca de Dios. A veces en los bosques, a veces riéndonos con la familia. Hay momentos en la vida cuando te sientes muy conectado con Dios, y entre ellas está la iglesia, la reunión los domingos o entre semana, diferentes grupos, pero la fe es mucho más que eso. Y creo que es importante mantenerlo siempre en mente, que vamos conociendo a Dios y de Dios
de muchas maneras y en muchos lugares. Pero al final de cuentas Dios está con nosotros. Porque la mujer samaritana y los judíos también en su época veían a ese lugar, si fuera el templo de Jerusalén o un templo en ese monte, para ellos era un lugar a donde iban. Tenían que ir a un lugar específico, un lugar frío, un lugar solemne, un lugar distante, y al llegar ahí es donde tenían un encuentro con Dios. Y Dios es fiel. Y donde vayamos, donde lo busquemos, lo encontramos. Estoy convencido de eso, que donde vayas, donde le busques, le vas a encontrar, incluyendo en la iglesia o incluyendo en algún lugar de rituales o de ritos o de tradiciones. Pero Dios es mucho más que eso. Creo que cuando habló de adorarle en espíritu y en verdad, está diciendo varias cosas. Pero para empezar, espíritu es invisible. Dios es espíritu. Entonces, adorar a Dios es poder adorar a Dios donde estemos, es poder conocerlo donde estemos y recibir de Él donde estemos. Creo que ese concepto de adorar a Dios en espíritu quiere decir que es más que solamente un lugar físico, un lugar externo, un lugar visible. Es algo que sucede aquí adentro, que nosotros por dentro conocemos a Dios, por dentro tenemos una cercanía con Él, una revelación de Él que es muy, muy diferente tal vez para cada persona. Y esa es otra cosa que veo en este pasaje. Vas a un templo y el templo es igual para todos. Vas a una iglesia, la iglesia es igual para todos. Pero cuando Dios tiene un encuentro con nosotros, primero es un encuentro en espíritu, pero también es un encuentro de verdad. O sea, un encuentro auténtico, un encuentro congruente con quienes somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. O sea, yo conozco a Dios a mi manera, tú lo conoces a tu manera. Lo conocemos juntos, lo conocemos en la iglesia, pero también lo conocemos por separado, tal vez en algún otro punto de la vida. Y eso es la belleza de un Dios infinito, que donde vayamos y donde estemos, Él nos acompaña. No es ir a algún lugar, cumplir con una serie de ritos, hacer, no sé, seguir estos mandamientos, orar de esta manera, repetir estas palabras o memorizar estos versículos o comportarnos de tal manera para tratar de encajarnos en una expectativa de Dios. No, donde estés, Dios está contigo. En este momento, en tu trabajo, en tu casa, en el carro, donde estés, Dios va contigo y puedes estar con Él. Y ese acompañamiento, para mí, es una de las cosas principales que yo creo que Cristo vino a enseñarnos. Que Dios está con nosotros. No está solamente en el cielo, no es algo que algún día vamos a ver y conocer, sino cada momento de cada día podemos estar cerca de Dios. Y quiero terminar orando y luego si gustan pueden platicar más del tema. Yo no sé cuál sea tu experiencia con la religión o con la fe. Y lo que digo ahorita no es para criticar, repito, no es para que digas, ay, no, entonces la iglesia no sirve, etcétera. No, yo he sido pastor por muchos años. Amo la iglesia, creo en la iglesia, pero creo en Dios más que cualquier otra cosa. Creo que Dios es mucho más grande que un edificio, que un templo, que un, como mencioné, un logotipo, un nombre. Es el Dios de toda la humanidad. Y nos está invitando a acercarnos a Él de una manera auténtica, una manera espiritual, y Él es fiel para conocernos y para recibirnos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu presencia. Nos acercamos a ti hoy. Pedimos que nos ayudes a conocer cada vez más tu amor por nosotros, que no reduzcamos nuestra fe a solamente una rutina semanal o a una experiencia de vez en cuando, sino que tengamos una expectativa de estar acompañados de ti en cada momento, de poder buscarte, de poder acercarnos a ti en cualquier instante, ante cualquier necesidad, de cualquier manera, Señor, que tengamos esa confianza, sin protocolos, sin miedo, sin vergüenza. Sabemos que tú nos recibes tal como Jesús hizo con tanta gente en su vida, en este planeta, Señor, tantas veces que Él recibía a la gente, que Él amaba a la gente. También nosotros entramos en eso. Y hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Estamos felices y queremos seguir creciendo en nuestra conciencia de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.